Las 8:19 continuamos totalmente en directo con ustedes por Entre Noticias. Recuerden que nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter @EntreNoticiasGB para hacer sus preguntas a nuestros expertos. En este segmento del programa continuamos analizando la caída de los precios del petróleo, del crudo venezolano y del petróleo a nivel mundial. Está con nosotros el economista petrolero, el señor Fernando Travieso. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, estábamos conversando en la parte anterior con el economista Francisco Chirinos un poco de esa dinámica de la caída y las expectativas del precio del petróleo. Pero ¿cómo se forma ese precio? Estábamos hablando un poco de que tiene que ver con la oferta y la demanda. Sabemos que la oferta es mayor a la demanda, digamos, a nivel mundial en los diferentes tipos de crudos, los diferentes tipos de petróleos e hidrocarburos. Pero el petróleo específicamente venezolano, ¿cómo determina lo que es el precio que mantiene, por supuesto, o va variando a nivel de todo el año? Sí. Hasta 1983, el Arab Light, que es el crudo de Arabia Saudita, es el que formaba el precio. Todos los demás tipos de petróleo tenían una prima por arriba o por debajo de ese crudo. A partir del año 83 comienza en las bolsas de valores a definirse el precio. Eso es a través de dos crudos marcadores, el West Texas y el Brent. Bolsa de Nueva York y Bolsa de Londres, aunque se cotizan todos a nivel mundial. Entonces, dependiendo cómo cierren, cómo terminen, cuál es el valor del West Texas y del Brent, se aplica una fórmula con un factor de ajuste y sale el precio del resto de los crudos a nivel mundial, entre ellos el venezolano, en función de qué tan pesado es los grados API, azufre, etcétera, por el tipo de crudo. Entonces, todo el petróleo, todo el precio del petróleo a nivel mundial es un derivado de los crudos marcadores, por eso el nombre de crudo marcador, que es el West Texas de Estados Unidos y el Brent del Reino Unido. En el caso de Venezuela, ¿qué es lo que determina los precios del crudo venezolano? ¿O por qué hay, digamos, leves variaciones entre los diferentes crudos o tipos de crudo? Sí, bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de petróleo. El que en su mayoría es el más pesado, correcto, en Venezuela, que se El que produce. Venezuela está desarrollando porque tiene la reserva de petróleo certificada más grande del planeta Tierra, que es la faja petrolífera del Orinoco. Y ahí tú produces crudos extrapesados que son mejorados, son transformados en livianos, en Jose, al lado de Puerto Píritu, o lo mezclas con el extrapesado con un liviano y haces una combinación. En este caso es el Merey 16, que ahora es el crudo de referencia venezolano ante el OPEP. A la hora que el OPEP hace sus cálculos, utiliza el valor del Merey 16. Sin embargo, es un crudo que hay que refinar y tomando en cuenta que Estados Unidos tiene la aparición o la producción del gas shale, del petróleo shale, que ya es un petróleo mucho más liviano, es más competitivo, digamos, en el mercado, en ese nivel. No, mira, el petróleo de esquisto, lo que pasa es que el nombre confunde, eso ni siquiera es petróleo, eso es un hidrocarburo. Correcto. Que es el que te define el piso del precio del petróleo, porque el valor de producción de un área ya desarrollada, es decir, que ya se hicieron las inversiones iniciales, el costo por barril está entre 77 y 80 dólares. Eso te define el piso en el precio. Si el precio del petróleo, de los crudos marcadores, se coloca por debajo de ese valor, se dejaría de producir ese tipo de petróleo porque no sería rentable y rebotaría inmediatamente el precio del petróleo. Entonces, ese es el hidrocarburo que está dentro de lo que se llama el mercado petrolero, que son 91 millones de barriles diarios que consume el mundo, más costoso. Pero te repito, según el Instituto Americano de Petróleo, American Petroleum Institute, eso no es petróleo, es un hidrocarburo. O sea, tiene una calidad muy inferior al llamado petróleo. Ahora, el petróleo liviano, como decimos, el que ya no es tan pesado, que se produce en Venezuela, en otros países se produce más liviano, que es más competitivo. ¿Cómo entra Venezuela en ese juego? Por lo siguiente, siempre se ha hablado que las reservas de petróleo estaban disminuyendo en el mundo, pero se veía como una teoría, aunque la Agencia Internacional de Energía con sede en París, que representa a los países consumidores, estaba hablando de que se preveía una caída en la producción de los crudos tradicionales o convencionales. Pero la OPEP sacó un cuadro que te dice que por cada 15 barriles producidos y consumidos fuera de los países de la OPEP,
solo se repone uno en nuevos descubrimientos. Entonces hay un agotamiento del petróleo fuera de la OPEP. Ese agotamiento del petróleo fuera de la OPEP hace que los crudos de menor precio se van consumiendo y el mercado recurre a crudos más costosos, hasta el caso del petróleo de esquisto, que te repito es un hidrocarburo, que es el de mayor costo. Entonces, las reservas mundiales se están acabando, esas son cifras oficiales. Entonces, todo análisis con respecto a lo que está pasando, que no tome eso en cuenta, no es una visión a profundidad de la realidad, sino es un vistazo coyuntural, pudiéramos decir. Pero desde el punto de vista estructural, el punto de vista estructural, hay una disminución mundial de las reservas de petróleo. Por eso es tan importante Venezuela. Por supuesto. Ahora, tomando en cuenta que es una realidad que los precios están disminuyendo, hay preocupación en el gremio económico, por supuesto, acerca de los efectos que puede tener para Venezuela, para la economía, este descenso en los precios del petróleo, tomando en cuenta que somos un país productor y que nuestra economía depende de la producción y comercialización del petróleo. Se realizó en nuestro país el foro Petróleo, Renta y Corrupción. Vamos a analizar y ver un poco los comentarios de los economistas acerca de las expectativas en cuanto a la situación de los precios del petróleo en nuestro país. El secretario nacional de Políticas Públicas del UNT, Israel Cameros, señaló que se debe cambiar el modelo petrolero implementado. Con una caída de los precios del petróleo se hace evidente el fracaso de la política petrolera del gobierno. En principio hay que recuperar la factura petrolera que no se está cobrando, hay que recuperar la factura petrolera que no se está cobrando de Petrocaribe. Nosotros estamos financiando el 7% del PIB de Nicaragua, por ejemplo, estamos financiando a una gran cantidad de países de Petrocaribe. Hay que recuperar la factura petrolera y hay que invertir en producción y hay que aumentar la producción petrolera. Por otra parte, el economista Felipe Pérez Martí indicó que la solución para la industria amerita un acuerdo nacional. Pasar esa renta petrolera, quitársela de las manos al gobierno y pasársela a los ciudadanos. Entonces hay dos formas, una que sea de manera individual y otra que sea a partir de las comunidades. Eso es lo primero. Lo segundo es establecer un fondo de ahorro intergeneracional. Además, el ingeniero industrial David Morán precisó que el país tiene gran dependencia del petróleo. El petrocomunismo ha llevado al petróleo a una situación de alta vulnerabilidad, muy vulnerable y de alta dependencia. Hoy Venezuela depende fundamentalmente del petróleo como un retroceso de casi 60 años. Para los organizadores, este foro pretende enriquecer el debate nacional en torno a las problemáticas del país. Lisa Neiveroes, Globovisión. Bien, ahí vemos la opinión de diferentes economistas que también analizan el tema y por supuesto el ambiente de petróleo. Hablan del modelo petrolero, hablan un poco de las inversiones y de las deudas que continúa, por supuesto, teniendo Venezuela. Acerca de cuáles podrían ser las estrategias para estabilizar en Venezuela y, por supuesto, atacar este problema del descenso de los precios del petróleo, en su opinión. Sí, fíjate, déjame decirte algo acerca de ese foro. El valor de una compañía petrolera en las bolsas de valores está en cuántas reservas de petróleo tienen. Okay. Entonces, y la compañía que tiene más reservas de petróleo en el mundo, según Petroleum Intelligence Weekly, que es una publicación británica que es por la cual seguía el mercado petrolero, la compañía que tiene más reservas en el mundo es PDVSA. PDVSA es la compañía de petróleo más sólida del planeta. Lo que pasa es que hay una estrategia venida desde el exterior que busca la privatización utilizando a los venezolanos que no han tenido la oportunidad de conocer la materia. Y este foro ayuda a los procesos de privatización, porque primero no se toca a profundidad la materia petrolera, sino muy levemente, y no se tocan los hechos fundamentales como la fortaleza de nuestra industria petrolera. Entonces hay toda una estrategia que busca de nuevo la reprivatización del sector petrolero, pero se cae porque no tiene peso, porque PDVSA, por su reserva, es la compañía más sólida del planeta. Sin caer en ese tema, precisamente, sin embargo, Luis Emilio Rondón declara que PDVSA debe más de 50 millones de dólares a capitales internacionales. ¿Esta deuda existe? ¿Usted la ratifica o piensa que no es así? ¿Y cómo podría entonces, qué estrategias debe emplear PDVSA, el país, para, por supuesto, solventar estas deudas y continuar la producción petrolera de manera favorable? Porque yo me tengo que guiar
por unas argumentaciones que son completamente incompletas y que no van a la profundidad del tema. Te repito, una empresa petrolera vale por sus reservas. A la hora de analizar PDVSA, lo primero que hay que ver es cuántos años de producción le quedan y qué volumen. Y eso te lo da el nivel de reserva. Las reservas de PDVSA están certificadas. La segunda compañía con más reservas es Saudi Aramco de Arabia Saudita. Esas son las compañías más sólidas del planeta. Lo otro es un problema de flujo de caja. Entonces, estructuralmente, PDVSA es la compañía más sólida. Y mientras estos economistas que están en todo su derecho de emitir sus opiniones no toquen ese factor en sus análisis, es un análisis incompleto, por decir lo mínimo. Ahora, hablan un poco de que algunas estrategias podría ser dejar de vender armamentos o de comprar armamentos a Rusia, además de dejar de hacer las donaciones, digamos, a otros países. ¿Qué considera usted que deben ser estrategias para estabilizar, digamos, la producción y evitar que esta caída de los precios del petróleo pueda afectar la economía y, por supuesto, a PDVSA? Yo pienso que es importante la defensa, sobre todo cuando hay un conflicto en el Medio Oriente. Pregúntate esto. ¿Por qué a pesar de que hay una guerra en el Medio Oriente se están atacando instalaciones petroleras? ¿No sube el precio? Bueno, la respuesta está en que precisamente esto es parte, el precio bajo es parte de una estrategia para que las operaciones militares en el Medio Oriente no impacten en el respaldo que la población europea y la población norteamericana tiene por los gobiernos de su país. Entonces hay un conflicto mundial por el control de las reservas de petróleo y ese conflicto nos alcanza porque somos la mayor reserva. Déjame contestarte la pregunta. Se me acaba el tiempo y quería saber qué puede hacer Venezuela, cuáles pueden ser las estrategias. Estoy de acuerdo con el equipamiento militar de la Fuerza Armada, es necesario. Seguridad, defensa es fundamental. Hay una guerra en Venezuela, es necesario un armamento militar en estos momentos. Hay grupos paramilitares, hay terrorismo, hay guerra económica y somos la mayor reserva de petróleo del mundo y hay una guerra abierta, como dice Michael Clear, el analista del Pentágono, hay una guerra por el recurso petrolero a nivel mundial y el gobierno debe preservar la seguridad y la soberanía. Y en ese sentido el equipamiento de la Fuerza Armada es esencial para la paz y la tranquilidad de los venezolanos. ¿Y en estos momentos es insuficiente ese equipamiento? Yo creo que estamos bien equipados, lo que hay que mantenerlo actualizado a medida que vaya saliendo nuevos equipos y en ese caso Rusia es un excelente proveedor de ese material. Entonces, en referencia a estrategias, ¿cuáles propone usted? Con relación a estabilizar la economía, a atacar o, digamos, prevenir este descenso de los precios del petróleo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Venezuela para que la economía no se vea afectada? Fíjate lo que decían en el foro, que el gobierno es responsable de que caiga el precio del petróleo. Eso es un mercado mundial. Y eso es un mercado mundial de 91 millones de barriles ¿No debe diarios. tomar responsabilidades el gobierno al respecto? Bueno, nos está pidiendo una reunión extraordinaria de la OPEP para reducir la producción, para subir el precio. ¿Y cuál podría ser una estrategia con la OPEP, conjuntamente con la OPEP? Bueno, lo que pasa es que las decisiones en la OPEP se toman por consenso. Y el Medio Oriente está muy conflictivo y hay negociaciones de todo tipo. Entonces nos sentamos a esperar que suban los precios. No, pero si se está pidiendo una reunión de la OPEP, te estás contradiciendo. Se está pidiendo una reunión de la OPEP por parte de Venezuela, pero las resoluciones que haga la OPEP tienen que ser por consenso, por acuerdo de todos los países. Venezuela está cumpliendo con su papel pidiendo esa reunión extraordinaria para reducir producción, pero hay que ver cómo están los acuerdos entre Arabia Saudita, Estados Unidos, las demás monarquías del Golfo Pérsico. ¿No sugiere que gastos actuales que presenta Venezuela puedan ser equilibrados? Mientras no se reduzca la inversión social es esencial. Este es un gobierno que tiene por finalidad ayudar a los sectores más desprotegidos. Entonces es muy fácil. Se redujo el precio del petróleo y a los más pobres les vamos a quitar recursos para equilibrar. O sea, un paquete del Fondo Monetario Internacional. Esa es la diferencia que tengo yo con los que hacen ese foro del Nacional. Muchas gracias, señor Fernando Travieso, economista petrolero, aquí en Entre Noticias, analizando esta caída de los precios del petróleo y las expectativas para nuestra economía. Nosotros hacemos una pausa en la...